Hoy vas a aprender a preparar una receta que te va a encantar. Hola amiguitos, bienvenidos a Es con Acento, yo soy Damaris y el día de hoy vamos a volver a nuestras raíces mexicanas, porque yo sé que las últimas recetas en este canal han visto como mucha onda francesa, mucha onda europea, pero hoy les traigo una receta clásica mexicana para esos amantes del pan y es nada más y nada menos que la receta del bolillo, señores. El bolillo, que es el pan quizás más popular en todo México y más democratizado independientemente del estado. En todos los estados de la república se consume bolillo, que yo sepa, y aunque en el norte le pueden decir de una forma y en el sur quizás de otra, el concepto es más o menos el mismo. Es un pan rústico de corteza crujiente y de miga suavecita y sabor bastante delicado y ligeramente dulce. Ahora, cabe hacer una aclaración importante, porque los que ya tienen tiempo siguiéndome en el canal, quizás algunos de ustedes estén preguntando, bueno, pero ¿no tienes una receta ya de algo similar que se llama virote? ¿No es lo mismo el virote que el bolillo? Y la respuesta simple y sencilla es no. La receta del virote que tenemos en el canal desde hace varios meses ya ha sido bastante popular y muy comentada. Es el virote salado tradicional de Guadalajara, que tiene una corteza bastante más crujiente y más dura para que aguante la salsa de la torta ahogada. Se prepara con un prefermento con una masa madre y un sabor mucho más salado que el bolillo normalito tradicional que conocemos en el resto de México y en la misma Guadalajara. En Guadalajara claramente se distingue el virote del bolillo tanto en su sabor como en su textura y en el uso que se le da a estos tipos de panes. Y aclarado este punto, es posible que algunos de ustedes se pregunten, ¿y yo como para qué haría un bolillo en mi casa si puedo ir y comprarlo a la panadería perfecto, delicioso, crujiente, suavecito? Ya se me está haciendo agua la boca. Bueno, yo en lo particular no tengo la suerte de vivir en México como muchos de ustedes, entonces el antojo, amigos, es terrible. Porque este tipo de pan es algo que nos recuerda a nuestra niñez, es algo con lo que crecimos independientemente de la zona de México a la que pertenezcamos. El bolillo es el bolillo y el amor por el bolillo es general en todo México. Y aunque los mexicanos en el extranjero busquemos alguna sustitución, comprando panes de estilo rústico como el baguette, la verdad es que no tiene nada que ver el sabor, no tiene nada que ver la textura y el bolillo no se puede sustituir, por lo menos con ningún pan que yo encuentre aquí en Alemania. Y miren que Alemania es el universo del pan. Pero si ustedes me están viendo desde México y tienen la fortuna de acceder a este delicioso pan en la tiendita de la esquina, en la panadería de enfrente, en todos lados, déjenme decirles que poder preparar este pan tan básico y tradicional de nuestra cultura les va a traer una satisfacción tremenda. Amigos, lo he dicho en otros videos, preparar pan en casa es un proceso hermoso y casi mágico, es verdaderamente apasionante, así que dense la oportunidad. Les aseguro que este bolillo les va a quedar por lo menos tan bueno como el que venden en la panadería, si no es que más, y se van a sentir realizados, me lo van a agradecer. Vamos a necesitar 500 gramos de harina, que son aproximadamente 4 tazas, 14 gramos de levadura, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 340 gramos de agua y 2 cucharadas de aceite. Recuerden que al hacer pan siempre es mejor medir por peso y las guías en tazas y cucharadas son solo una aproximación. Para mis compatriotas aquí en Alemania les aviso que estoy utilizando harina 550 recién molida en el molino de aquí al lado de mi rancho y la encuentran en cualquier súper. Para el resto del mundo, estoy utilizando harina con 11 gramos de proteína por cada 100, es decir, 11% de proteína. Algunas marcas de harina todo uso tienen este porcentaje de proteína, otras tienen un porcentaje de proteína un poco más bajo. Ustedes chéquenlo, sé que en México la marca San Blas y probablemente la marca Selecta andan por ahí en esa cantidad de proteína. Vamos a comenzar mezclando nuestros ingredientes secos, es decir, la levadura, el azúcar y la sal. Y a continuación, con ayuda de un batidor de globo o de un tenedor, vamos a asegurarnos de que estos ingredientes queden bien integrados entre sí. Ahora agregamos en el centro del bowl el aceite y posteriormente el agua. En su totalidad. Y con ayuda de la batidora de pedestal, usando el gancho, vamos a amasar esta mezcla por un par de minutos a velocidad baja hasta que los ingredientes queden bien integrados entre sí y se forme una masa. Y una vez que nuestra masa se ha formado, vamos a amasar a velocidad media-baja por entre 10 y 15 minutos. Conforme pase el tiempo, nos vamos a dar cuenta de cómo va cambiando la consistencia de nuestra masa. Y 15 minutos después de amasar, vamos a hacer la prueba de la membrana. Hemos visto que ya la masa se está despegando del bowl.
Así que usando un poco de aceite en las manos vamos a estirar y ahí está la membrana, amigos, como pueden ver, esta telita semitransparente. Así que nuestra masa está lista. Y tranquilos, esta es una masa rústica, es una masa bastante fácil de preparar, ya sea a máquina como yo le estoy haciendo como a mano. Si no cuentan con batidora o amasadora, simplemente amasen esta masa por unos 15 o 20 minutos hasta que la consistencia sea manejable y elástica como mostré en el video y ya está. Ponemos un poco de aceite en un bowl y vamos a dejar caer aquí nuestra masa. Y llevando los extremos hacia el centro, con cuidado vamos a formar un balón. Pesamos al centro del bowl y vamos a cubrir con un poquito más de aceite para que no se nos vaya a pegar. Cubrimos el bowl y dejamos reposar la masa entre 1 hora y 1 hora y media hasta que aumente considerablemente su tamaño. Por cierto, muchos de ustedes me han estado preguntando que sí, qué onda con la receta de la capirotada. He estado recibiendo mensajes en diferentes videos y en mi cuenta de Instagram. Quiero contarles que ya hay video de capirotada. El año pasado fue uno de los primeros videos que subí a este canal. Quizás me van a ver un poquito más tímida, no tan fluida delante de la cámara porque pues era uno de mis primeros videos. Pero la receta sigue siendo la misma, igual de exquisita, igual de deliciosa, igual de increíble. Y de hecho yo voy a utilizar parte de estos bolillos para la capirotada que voy a preparar en los próximos días. Ok, amigos, y aproximadamente 1 hora después, vean cómo está nuestra masa. Dios, se nos pegó un poquitín, pero no pasa nada. Y con las manos bien engrasadas vamos a poncharla. Ahora con nuestra superficie de trabajo ligeramente enharinada, vamos a dejar caer aquí nuestra masa y vamos a cortarla en 4 porciones para posteriormente dividir cada una de las porciones a la mitad, quedándonos así en total con 8 pedazos. Y con cuidado vamos a dar forma de bolita a cada uno de los pedazos. Llevando los extremos hacia el centro de la siguiente manera, y posteriormente boleando mientras presionamos la masa sobre la superficie. Y una vez completado ese paso, vamos a dar forma a los bolillos doblando los extremos y enrollando como se muestra en el video. Ponemos los bolillos sobre una charola para horno, ya sea cubierta con papel para hornear o engrasada y enharinada, y dejamos reposar aproximadamente por 40 minutos. Vamos a esperar a que nuestros panecitos aumenten considerablemente su tamaño y mientras tanto voy a ir precalentando el horno porque tiene que estar calientísimo para lograr un choque de calor con la masa. Esta se abra preciosa y nos genera una corteza súper crujiente y un interior suavecito. Yo estoy precalentando el horno a 220 grados centígrados y voy a poner aproximadamente 1 litro de agua en la charola inferior de mi horno. Porque necesitamos vapor, necesitamos emular esos hornos de panadería hermosos que al emitir un montón de vapor nos dan esas cortezas crujientes y deliciosas en el pan. Si su horno no cuenta con una charola para el agua como este, tan simple y tan sencillo como que metan un recipiente resistente al calor con 1 litro de agua en la parte de abajo. Una vez que nuestros hermosos bolillos han leudado lo suficiente, vamos a hacer un corte transversal de la siguiente manera, en diagonal. Importante el cuchillo húmedo y bien afilado, amigos. Si tienen una navaja ustedes especial para esto, está más que bien. Pero como yo no tengo navaja, pues voy a usar uno de estos. Y ya con el horno precalentado vamos a hornear estas bellezas por aproximadamente 20 o 25 minutos. Y ahora, amiguitos, quiero que observen ustedes qué cosas más hermosas y preciosas. Vean cómo se abrieron, están divinos. No sé si alcanzan a ver ahí. Y están súper calientes, súper esponjados.
Me tiene loca el aroma que está desprendiendo esta delicia. Vean nada más cómo se abrieron. México lindo y querido, ven a mí. Y por supuesto, así calientito como está, vamos a probarlo. ¡Wow! Vean nada más esto. Vean esa miga. Increíble. Crujiente por fuera, suavecito y perfecto por dentro. Y ese saborcito ligeramente, muy ligeramente dulce al final. Uf. ¡Qué delicia! Yo estoy profundamente enamorada de estas bellezas. Esta segunda charola me quedaron un poquito más doraditos, pero están perfectos. Y yo la verdad es que así solitos me los podría comer todos, pero estoy pensando con qué los voy a aprovechar, además de guardar unos cuantos para la capirotada, que ya dije. Pero no sé, se me ocurre la torta de jamón clásica del Chavo del Ocho. Simplemente mayonesa y jamón adentro y ya está. Ahí chiles jalapeños. Con un poquito de cajeta envinada y una tacita de café, Dios mío. Ya sé cuál va a ser mi snack de la tarde. Es que vean qué bonitos se abrieron. Yo sigo traumada. En panadería a esto le decimos oreja. Vean qué bonita orejita. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Me encantó compartir con ustedes una receta tan especial, tan tradicional y tan necesaria para los que estamos lejos de México. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, cuéntenme cómo les va con esta receta y compártanme las fotos de sus resultados en mi cuenta de Instagram @esconacento. Recuerden, suban sus historias, etiquétenme y yo encantada de la vida los voy a compartir. Y si disfrutaron este video, les pido que me dejen un like, que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho y nos vemos muy pronto con una nueva receta en Es con Acento. Bye!